Bueno, les damos la bienvenida a todos. ¿Qué pasó? Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, con su segmento Mundo Musical. A nombre, me lo dirige Rafael Santamaría, así es que damos la bienvenida. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos los oyentes. Cordial saludo y estamos en este espacio Mundo Musical, donde usted aprende cositas muy chéveres y elementales acerca de este gran lenguaje musical para que usted la pueda aplicar en su vida diaria, para que usted se la pueda transmitir a algún hijo, a algún compañero, a algún amigo, o simplemente usted pueda tomar elementos para disfrutar de otra manera la música. Entonces, hoy 3 de septiembre, iniciando mes, vamos a hablar de un tema muy interesante en la música que se llaman las formas musicales. Cuando hablamos de formas musicales, nos imaginamos como que la música tuviera forma redonda, forma cuadrada, forma circular o forma triangular, algo así, ¿no? Cuando hablamos de forma musical, básicamente hablamos estamos haciendo como referencia a un tipo determinado de obra. En este sentido, es decir, como la manera en que se escribe una obra, ¿sí? Hay diferentes términos para esto, pero eso sería como la definición o la explicación más sencilla acerca de la forma musical, ¿sí? Es simplemente una forma en la cual nosotros estamos escribiendo una obra musical. Ahora, como las obras musicales son tan amplias, pues lógicamente hay diferentes formas musicales. Yo quiero que antes de pasar más detalladamente, recuerden siempre cualquier canción que ustedes escuchen. Una canción siempre tiene una introducción instrumental, por decir algo. Entra la voz del cantante líder como solista, vuelve y repite la introducción, entra otra vez el solista, canta la segunda estrofa, de pronto hay un coro, ¿sí? Un coro de esa canción, luego hay una música como que llama al final de la canción y termina la canción. ¿Sí? Cualquier canción que usted escuche va a tener, por ejemplo, si escuchamos un vallenato, la introducción con el acordeón, la voz del cantante líder, otra vez la voz del acordeón, otra vez la segunda estrofa, los coros y la música que conduce al final. ¿Ya? Eso que le acabo de decir es una forma musical de escribir. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, hacer referencia a la forma, hacemos referencia a la estructura musical de una obra, aunque no se deben confundir estos dos conceptos, forma y estructura. La forma es algo más que una simple estructura musical, es el vehículo idóneo que elige el compositor para transmitir todo aquello que él quiere expresar en su obra. Hay que decir que al hablar de formas musicales, también vamos a hacer referencia a aquellos términos que estén íntimamente relacionados con una determinada forma. Por ejemplo, cuando hablemos de ópera, también se definirán términos como recitativo o airoso, que son de alguna manera una pequeña forma o estructura dentro de una gran forma que es la ópera. Digamos que aunque clasificar las formas no es tarea como fácil, es una división básica, si hacemos una división básica la podríamos hacer más o menos de esta manera, como una forma simple que son breves o constan de un solo movimiento. En un ejemplo puede ser un nocturno o un rondó. Recuerden que siempre que hablemos de estos temas teóricos, después vamos a pasar a ver unos videos y eso nos va a orientar muchísimo más. Formas complejas, que son unas formas más extensas y constan de varios movimientos, como la sinfonía, la sonata, los conciertos, la suite, el oratorio, la ópera, etc. Formas instrumentales es donde solamente intervienen instrumentos musicales. Formas vocales, que es donde solamente intervienen las voces humanas. Las formas mixtas, que pueden ser mezclando voz con instrumento. Y las formas libres, si no tienen una estructura definida. Estas formas libres a veces se emplean mucho en la música contemporánea, que no tienen como una forma, sino es a capricho de la persona que está tocando o el compositor escribiendo y solamente se encargan a veces de transmitir algo.
Como simple enumeración, no exhaustiva, y para tener una idea aproximada de la cantidad de formas musicales y términos existentes, vamos a mirar todo lo que vamos a desarrollar posteriormente, las más interesantes. Forma musical también le podemos decir como la manera de organizar o estructurar una pieza musical, ¿sí? Que resulta del orden elegido por el compositor para presentar los distintos temas o ideas musicales que la integran. Entonces, un compositor, por ejemplo, de música clásica, quiere escribir para una orquesta sinfónica, ¿sí? Entonces, él piensa, dice, voy a escribir un concierto. Ya tomó la decisión que lo que él va a escribir es un concierto. Entonces, él tiene que remitirse a cuál es la forma de escribir el concierto. Cuántas partes tiene, si tiene una introducción, si tiene esto, si tiene aquello, y esas formas ya están escritas y esas reglas ya están establecidas. ¿Listo? Ahora, crear. Los compositores utilizan dos recursos básicos para crear la música, la repetición y el contraste. La repetición, digamos que la idea musical puede ser literal o presentar alguna variación con respecto a la idea original. La repetición ayuda a dar unidad a la obra musical. Algunos temas pueden escucharse varias veces a lo largo de una obra. Entonces, cuando usted escucha el tema principal de la obra, repetido varias veces durante la obra que usted esté escuchando. Muy bien. ¿Cuáles son las partes, digamos, de esa composición? Partiendo de estos dos recursos básicos, que los acabamos de ver ahorita, que es la repetición y el contraste, podemos decir que las partes de una composición pueden estar relacionadas entre sí de varias maneras. Digamos, la repetición exacta. La variación es la repetición con ciertas modificaciones. Es decir, es la misma melodía con un pequeño adorno, una ornamentación, una alteración en la armonía o cambios rítmicos, ¿sí? De un tema o un motivo. En cada variación siempre queda algún aspecto esencial para poder identificar como repetición del original. ¿Ya? Es decir, escogen la misma melodía principal de la canción, le hacen una pequeña variación, pero usted al escucharla sabe que es la melodía que usted la puede identificar fácilmente. La imitación es la repetición de una estructura melódica, rítmica, armónica por una voz, instrumento o un grupo distinto al que la interpretó. Voy a poner un ejemplo sencillo. En una orquesta sinfónica, los violines hacen una frase musical, una melodía musical, terminan e inmediatamente los bronces repiten la misma frase que acabaron de hacer los violines, pero en violín tiene un color diferente al sonido que el sonido que emiten los bronces, pero es exactamente igual. Otra es el desarrollo. Es una transformación o elaboración de elementos de la parte inicial, un fragmento melódico rítmico extraídos y combinados de manera diferente para crear una nueva parte que puede tener algún rasgo reconocible o presentar nuevas ideas irreconocibles respecto al original. El contraste, la nueva parte es totalmente o completamente diferente a la presente. Entonces hay un contraste. Dijimos que siempre se utiliza la imitación o el contraste, es imitar algunos sonidos o totalmente diferente y presentar un contraste en la melodía para que haya variación. Estas relaciones constituyen las bases de las formas musicales. Ahora, la forma se distingue incluso la estructura musical en el sentido de que la misma forma puede, de hecho, según la obra proyectada, según el compositor y según los usos de la época. O sea, esa forma puede estar determinada o puede estar basada o puede tomar algunos elementos del compositor. También tiene que tener presente la época en la que la va a escribir y qué va a proyectar con la obra, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos muy presentes cuando el compositor se sienta a escribir algo. Los aspectos estructurales asociados a una forma deben ser considerados como constituyendo una simple esquema no constriñente. El no respeto de las reglas no incluye forzosamente una obra de la forma tomada como modelo. Es decir, que usted se puede salir en cierto momento un poco de la regla, pero no sigue siendo la misma forma que usted tomó. Ahora, ¿cómo diferenciamos la forma del género?
La forma se distingue igualmente del género, sin embargo, se le aproxima con la condición de admitir que el concepto de género puede desplegarse de manera arborescente. Por ejemplo, el género música instrumental se divide en varias ramas. El género de música de cámara, el género de música instrumental concertante, el género de música instrumental sinfónica, ¿sí? Entonces, puede ser el mismo género, pero en diferentes formas. Este último género, el género sinfónico, se subdivide a su vez en varias ramas. El género de la sinfonía, el género de la obertura, el género del poema sinfónico, el género del ballet, etc. Son estas subramas de la sinfonía: obertura, poema sinfónico, ballet, etc. Las que son tradicionalmente consideradas formas. Es decir, que dentro de una gran forma musical, usted ya puede encontrar, como lo decía este párrafo, subformas, de una forma general que es la sinfonía, pero que ahí por dentro de la sinfonía hay obertura, hay poema sinfónico, hay un pedazo de ballet, hay, sí, eso, uniendo todas esas subformas, dan una sola forma grande general que sería la forma principal, en este caso cuando hablamos de sinfonía. Se observa que según el contexto, varios términos que sirven para designar diferentes formas musicales pueden igualmente aludir al género musical asociado. De manera esquemática, el género designa el conjunto, mientras que las formas designa un elemento de este conjunto. El género corresponde a la rama del árbol, la forma corresponde al fruto. Esto es como una pequeña similitud para entender un poquito. Entonces, repito, el género designa el conjunto, mientras la forma designa un elemento del conjunto. Entonces, si hablamos de un árbol, el género es el árbol o la rama del árbol y la forma es el fruto de dicho árbol. Dicho de otra manera, la forma es el elemento terminal del género. Sin embargo, la diferencia entre los dos conceptos es muy pequeña, a veces es imperceptible. Muy bien, ahora vamos a mirar acá algunos ejemplos de formas musicales, algunos videos cortos, para que usted más o menos pueda tener algunas herramientas de esto. Entonces voy a compartirles pantalla, regálenme un segundito, vamos a compartir aquí pantalla para que podamos ver, escuchar y analizar un poquito más lo que estamos viendo. Entonces, coloque los audífonos, vamos a escuchar estos ejemplos y definiciones acerca y generalidades también de las formas musicales. Vamos a ver 3 videos. Este es el primer video acerca de las formas musicales. Una composición musical no es más que un conjunto organizado de ideas musicales, y es esa organización a lo que se llama forma. Esa forma o estructura es el compositor quien la elige. Lo mismo puede crear una nueva, nunca antes utilizada, que adoptar una consagrada y utilizada con asiduidad. No es suficiente con la inspiración a la hora de crear una idea musical. Es necesario que esa inspiración se refleje también en la manera en que se trata esa idea. Si uno de los principales enemigos de un compositor es la carencia de ideas, no es menor el peligro que se corre cuando existe una superabundancia de las mismas. A veces, por querer transmitir demasiadas cosas, se puede caer en el error de no expresar ninguna con claridad. Es importante saber elegir las ideas, encontrar la manera de centrar la atención entre las relevantes y desechar las irrelevantes, las cuales, sin embargo, pueden ser excelentes para ser utilizadas en otros contextos. En cualquier composición existen determinados parámetros fundamentales sin los cuales dicha composición dejaría de ser ella misma, pero también existen otros parámetros que no lo son y que, por lo tanto, pueden variar sin que la composición sufra ningún tipo de detrimento en su calidad.
Algunos tipos representativos de una determinada forma consiguieron de tal modo en el transcurso del tiempo el favor de los compositores que no solo lograron imponerse y perdurar, sino que acabaron convirtiéndose en prototipos. Son esos prototipos a los que se refiere la expresión tipos clasificados. Estos tipos clasificados son pocos, pero en contrapartida existen con una infinita cantidad de variantes. Estas variantes es habitual que no conserven ni su título ni su denominación, pero sí sus principios básicos, sus huellas originales. Cada tipo formal tiene su historia, y esta no puede darse nunca por definitivamente cerrada. Los compositores retoman una y otra vez las formas antiguas o en desuso, con el afán de darle nuevas apariencias. Es preciso, además, tener en cuenta el particular periodo de gestación de cada tipo formal, así como también se ha de observar con detenimiento en qué momento vio la luz o su evolución y crecimiento. Algunos tipos formales no soportaron el paso del tiempo y han desaparecido sin dejar rastro. También los ha habido que fructificaron y dieron savia a otros, y los hay que perviven hoy en día con mayor o menor influencia. Esto significa que no existe ningún tipo formal que haya permanecido invariable a través de la historia. Por lo tanto, no se debe esperar que una sonata, tal y como la entendemos hoy en día, por poner un ejemplo común, se ajuste a los moldes de las sonatas primitivas, es más, ni siquiera a las beethovenianas. La renovación es la clave en la que se ha de basar cualquier tipo formal si desea perdurar en el tiempo, ya que de lo contrario estará abocado al desuso y el olvido. Los grandes tipos formales que han llegado a nosotros, sobreviviendo el paso del tiempo, tuvieron su periodo de florecimiento en la época que va desde Johann Sebastian Bach a Beethoven. El género de la música pura, preferentemente cultivado por los compositores clásicos, supuso una gran oportunidad de perfeccionamiento en la arquitectura de las obras, consiguiendo cotas de perfección difícilmente superables. En la época inmediatamente anterior, el cantus firmus y el texto musicado, ya fuera religioso o profano, constituyeron la principal guía constructiva de los compositores, aun cuando también floreciese por aquella época el estilo imitativo. En el periodo posclásico, el romanticismo apenas enriqueció el contenido en este aspecto. En cuanto a la música moderna, ha supuesto el abandono del formalismo clásico, ya sea adentrándose en el aformalismo, ya sea procurando darle nuevos cauces con el afán de hallar formas inéditas para las obras. La mayoría de los tipos formales están vinculados a un género musical específico, aunque hay algunos que lo están a más de uno. Es por eso que resulta necesario comprender los términos corrientes que se refieren a aquellos, antes de comenzar con el estudio de los tipos formales clasificados. Existen denominaciones consagradas por el uso habitual y continuado a través del tiempo que tienden a establecer una especie de división en dos grupos de significación opuesta. Por ejemplo, música pura y música dramática, música religiosa y música profana, música vocal y música instrumental, música de cámara y música de concierto, etc. Con el concepto de música pura se define aquella música que no pretende expresar nada extramusical, es solo música. Por música dramática, la que va unida a la palabra, ya sea cantada o no, y que debido a esa unión queda subordinada a ella. Descendientes del género dramático son los géneros inspirados en la palabra, aunque carezcan de texto a cantar o recitar, como por ejemplo el género programático, que recibe su nombre por estar su música sujeta o condicionada por el desarrollo de un programa argumental. El descriptivo, que aspira a transmitir la sensación de cosas concretas, materiales o inmateriales, y el impresionista, cuya aspiración es la de crear o evocar ambientes, situaciones, etc. No podemos caer en el error de intentar señalar límites absolutos a estas expresiones, como por ejemplo dónde empieza o termina cada una, cuáles son sus diferencias estructurales, etc. No debemos perder de vista que todas estas clasificaciones a menudo se deben más a nuestra necesidad de etiquetar y clasificar las cosas que a las propias características técnicas compositivas de una obra determinada. Sin olvidar lo anteriormente dicho, los términos religioso y profano resultan en sí lo bastante categóricos como para necesitar una explicación más extensa. Pero debemos aclarar, sin embargo, que también se emplean frecuentemente los términos litúrgico y sacro para referirse a las composiciones del género religioso que se suelen utilizar en las ceremonias de los cultos eclesiásticos.
Cuando utilizamos los términos vocal e instrumental, nos estamos refiriendo en realidad al tipo de intérprete o ejecutante, y de la mezcla de ambos géneros nace el género mixto vocal-instrumental, en el que la voz suele actuar de protagonista, o en un mismo plano de importancia con el instrumento u orquesta acompañante. Cuando la música vocal se crea para un grupo o masa de voces, se da origen a la formación del coro, y si esa música es exclusivamente vocal, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental, desde muy antiguo se le suele denominar a capella. Por su parte, la música instrumental puede ser para un instrumento solo, para uno o varios solistas con acompañamiento, o para un conjunto instrumental en el que no haya ningún instrumento que destaque por encima del conjunto. A este último tipo de agrupación se le suele denominar corrientemente como orquesta. En cuanto al género de cámara, si bien en un principio se entendió que este término hacía referencia a la música destinada a salas de reducidas proporciones y por lo tanto escrita para ser interpretada por pocos ejecutantes, con la evolución y perfeccionamiento de las capacidades técnicas de los intérpretes, tanto en su vertiente vocal como instrumental, se suelen encuadrar el tipo de obras destinadas principalmente a exaltar las capacidades técnicas del intérprete dentro del género denominado comúnmente como virtuosismo, un género aparte y diferenciado del género de cámara, aunque dichas obras estén escritas para ser interpretadas por pocos ejecutantes. Por género de concierto entendemos aquel que responde a esta misma concepción virtuosística o de ensalzamiento de las capacidades técnicas y que necesita de grupos numerosos de intérpretes. Es importante recordar que estas definiciones hacen referencia a géneros exclusivamente musicales, que no tienen en cuenta matiz o referencia alguna a aspectos teatrales. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo acá más específico. Aquí acabamos de escuchar muchas generalidades de la forma musical es muchas generalidades de lo que fue que eran las formas musicales, ¿sí? Como por estilos, por número de instrumentos, por voces, por instrumentos que interpretan. Se dieron cuenta que algunas se hacen o se denominan por medio del virtuosismo, otras por la cantidad de instrumentos. Entonces, aquí en este otro videito vamos a escuchar y ver más específico un ejemplo de cómo es una forma musical en una partitura. ¿Listo? La forma musical es la manera de organizar las ideas musicales dentro de una composición. Estas ideas se denominan frases y suelen tener estructura de pregunta y respuesta. Cuando la música incluye letra, es más fácil distinguir dónde empieza y acaba la frase. Pero si escuchamos otra vez esta melodía y paramos en el cuarto compás, nos da la sensación de que queda inconclusa. Necesita de una respuesta que complete la frase. Cada idea, frase o sección se representa mediante letras mayúsculas. Una vez compuesta esta primera frase, los procedimientos que utilizan los compositores para completar la pieza musical son la repetición. En ¿Dónde vas, Alfonso XII? Vemos como hay una frase A que se repite todo el tiempo variando la letra. La variación es parecido a la repetición, pero la segunda vez que aparece la frase, esta lleva alguna variación de ritmo o de notas, aunque sigue siendo muy parecida. Por ejemplo, en esta versión de Frere Jacke, escuchamos primero la frase original y después la misma frase con variación. El contraste. Después de la frase A, se expone otra totalmente distinta, como ocurre en las canciones pop entre la estrofa y el estribillo.
escuchamos claramente este contraste entre las dos frases que lo componen. El desarrollo es una sección que utiliza elementos de los temas principales A y B y los mezcla cambiando el ritmo, la tonalidad y elaborando las melodías. Se suele utilizar en composiciones largas como sonatas y sinfonías. Según utilicemos estos procedimientos y combinemos las ideas musicales, tenemos las siguientes formas musicales. Forma primaria. Una sola idea que se repite. Forma binaria. Dos ideas diferentes que se alternan. Forma ternaria. Tiene tres partes. La primera y la segunda contrastan, y la tercera suele ser una repetición o variación de la primera. Rondó. Hay una idea principal o estribillo, también llamado ritornello, que se repite alternándose con otros de la siguiente forma. Forma sonata. Es la forma que adoptan el primer movimiento de la sonata, de la sinfonía y del concierto, y sigue el siguiente esquema: tema A, tema B, desarrollo y reexposición del tema A, del tema B y coda. La coda, que significa cola, son unos compases finales en los que se reafirma el final del movimiento. En la sonata en do mayor para piano de Mozart se aprecia claramente esta estructura. Bueno, entonces La forma musical ahí vimos muy claro, muy específico, cómo es esto de las formas musicales, ¿no?
Lógicamente, cuando estamos hablando de música más elaborada, es decir, música sinfónica, conciertos como los conciertos de Mozart que nos ponían en ese ejemplo, pues es bastante complejo ver una partitura de esa manera. Pero estas mismas formas se rigen tanto para esta música tan elaborada como para canciones sencillas, como ustedes vieron ahí, de Jingle Bells, que son canciones de Navidad, o para El Campanero, que también ustedes la vieron ahí. Entonces, son definiciones que se utilizan en todo tipo de música. No hay necesidad de pensar que para unas sí o para otras no, no. Se utiliza para todo tipo de música. Por eso la música tiene un orden y para eso se hacen las formas musicales. Simplemente para darle un orden y un sentido a lo que el compositor quiere escribir y quiere transmitir. Queridos oyentes, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy agradable este espacio. Ojalá hayan podido apreciar este programa y hayan podido sacar elementos que les puedan servir de este mágico y fantástico mundo musical. Un cordial saludo y que tengan un feliz resto de día muy agradable. Dios los bendiga, que estén muy bien.